Cuando yo veo algunas veces algunos partidos que te dicen, oye, somos pro familia, pero no son pro familia practicantes. Por ejemplo, Renovación de López Aliaga no es practicante. No. O sea, si me invitas a hacer un análisis, no veo al señor López Aliaga casado, no veo al señor López Aliaga con hijos, no veo que en su plancha el concepto de familia esté presente. La verdad es que si me invitas a analizarlo, sí tengo una interrogante ahí fuerte. ¿Qué de nuevo puede impulsar el fujimorismo de cara a esta campaña? Seguridad, autoridad, estabilidad, predictibilidad. Queremos volver a esa fórmula que nos dio la posibilidad de rescatar a nuestro país. Bienvenidos todos a una nueva edición del Espejo. Hoy nuestro invitado no solamente va en una plancha presidencial, ustedes ya lo han visto, ya lo ubican, sino que va como cabeza de lista al Senado. Hay mucho de política para conversar con él, además que viene también de una herencia política relevante en nuestro país, pero pertenece a uno de los partidos, para muchos, resistidos, criticados, así que va a haber mucha tela que cortar a lo largo de esta conversación. Muchas gracias, Miguel Torres, por acompañarnos en El Espejo. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación, gracias por esta oportunidad para conversar sobre política y sobre mi partido, sí. Bueno, interesante que Miguel Torres, a quien muchos conocen como Miki Torres en las redes sociales, en su campaña siempre se presenta así, en el Congreso la gente lo llama, no solo sus partidarios, también gente de otros partidos le pasa la voz. Hola Miki, ¿cómo estás Miki? Miki Torres, ok. Pero aquí lo que muchos se preguntarán es, en este momento político, antes de hablar de candidaturas personales, hablando desde el fujimorismo, ¿qué de nuevo puede impulsar el fujimorismo de cara a esta campaña? ¿Qué carta nueva, qué estrategia o qué eslogan es el que va a esgrimir para que los peruanos confíen una vez más en esta candidatura? Interesante. Primero, ver que siendo una cuarta vez que se presenta Keiko Fujimori, Fuerza Popular, es importante que nosotros visualicemos que cada oportunidad es una oportunidad de mejora, es una oportunidad en la cual presentas una versión mejorada, ¿no? Es como las apps, ¿no? Las apps siempre tienen todos estos programas, traen sus nuevas versiones. Bueno, sí, pues esta es una versión mejorada del fujimorismo, de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, de todos aquellos que la estamos acompañando. Y lo que busca es, si bien teniendo una visión clara de estas mejoras que podemos tener, sí acudir a lo que tenemos la seguridad de que funcionó. Pero en la década de los 90, a finales de la década de los 80, inicios de los 90, el Perú estaba viviendo en una situación caótica, ¿sí? Muchos decían que era un país inviable. Tres componentes que nunca debemos olvidar. Terrorismo, y hoy día entrando a las instalaciones de Latina recordaba ese terrible atentado que se sufrió acá. Hiperinflación, que terminaba demostrando o palpando la pobreza o generando la pobreza en nuestro país. 60% de la población estaba en pobreza. Y algo que nunca debemos olvidar, una guerra con Ecuador, que se llevaba vidas de nuestros más jóvenes y de los jóvenes que sobre todo venían de un estrato económico muy humilde. En ese escenario de caos, en ese escenario prácticamente de inviabilidad, apareció una propuesta concreta con don Alberto que fue orden, fue seguridad, fue poner autoridad. Y más allá, una pequeña aclaración. Más allá, Pedro, de todos los... ¿Del año 90 o del año 95? No, de los 90. De los 90 en general. He hecho un resumen. De los 90 en general. En el año 90, cuando llega Alberto Fujimori por primera vez al poder, no teníamos una guerra con Ecuador, pero teníamos un conflicto permanente. El año 90. Nosotros, es verdad que cada cierto todos tiempo los años teníamos un incidente, exactamente. Pero el año 95 efectivamente tuvimos una guerra con Ecuador. Así es. Solo quería aclarar esto para bueno, porque décadas tras décadas hemos tenido estos conflictos. Eran años convulsos. Así es. Y acuérdate, cada enero muy distinto a lo que tenemos habían ahora. escaramuzas y se llevaban gran cantidad de vida de jóvenes de manera irracional. Entonces lo que me dice es que van a reivindicar, digamos, la esencia de lo que representaba Alberto Fujimori en los años 90. Hay una fórmula que funcionó, Pedro, y esa fue poner orden. Orden significa seguridad, autoridad, estabilidad, predictibilidad. No significa excesos, por supuesto. Y evidentemente que acá nadie va a tapar el sol con un dedo.
hubieron errores, excesos que se cometieron que no deben volver a suceder, pero sí queremos volver a esa fórmula que nos dio la posibilidad de rescatar a nuestro país. Enfrentamos al terrorismo. Hoy día no tienes coches bombas, pero sí tienes granadas afuera del colegio. Hoy día el terrorismo no se presenta con el mismo rostro, pero tienes actos que verdaderamente se han robado la tranquilidad, la vida, la paz de las personas. Esos secuestros, esas extorsiones, sobre todo que vive nuestra población, requieren de autoridades que tomen decisiones, que no les tiemblen la mano, que tengan claro que el camino es la utilización de la inteligencia, de la estrategia, del liderazgo, para poder devolvernos algo que es fundamental, que es nuestra paz, nuestra forma de vivir de manera natural, ¿no? Pero eso es algo, Miguel, que me imagino casi todos los candidatos en este momento a la presidencia van a plantear en términos similares. Es verdad, hay una gran diferencia, ¿no? Ha habido una experiencia previa de gobierno por el lado de lo que fue Alberto Fujimori. Además de los errores, los excesos, también hubo delitos, ¿no? Hay que mencionarlo porque es parte de la historia. Y eso la población lo conoce perfectamente, ¿no? Ahora, ¿pero cuál es la novedad? Porque de un lado usted me dice, vamos en la tradición de aquello que funcionó y estuvo bien. ¿Y cuál podría ser la novedad? ¿Cuál sería el nuevo, digamos, talante con el que ustedes van a encarar esta campaña? A ver, pero vamos por partes. Primero, porque es indispensable que nosotros sepamos diferenciar. Cuando te digo diferenciar es porque, claro, yo también considero, habría que ser loco si es que acá no viene un candidato a hablarte de seguridad, ¿no? Me imagino que todos lo van a hablar. Y la gran pregunta que tendremos que hacer es, ¿a quién le creo? Entonces, yo te diría, Pedro, que uno debe creer a aquel que es consecuente. Consecuente quiere decir que la persona lo que piensa es lo que dice y finalmente es lo que hace. Y entonces, cuando a mí me dicen, oye, ¿por qué votar por ustedes? Yo les respondo, bueno, porque hemos sido consecuentes. Porque nosotros lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, hemos terminado ejecutándolo. Y si en algún momento se cometieron estos excesos, estos errores, sí, pues hay que aprender de ellos. Hay que tener un compromiso, evidentemente, de no repetir aquello que hizo daño a nuestra nación. Pero, además, no solamente fijarnos en lo que ha sido la década de los 90, sino también visualizar que mientras el fujimorismo no ha podido ser gobierno, y me estoy refiriendo a estos últimos 25 años... Al keikismo. Al fujimorismo. Fujimorismo que incluye... Pero liderado por Keiko Fujimori. Por supuesto que sí. Okay. Estos 25 años, lo que nosotros hemos hecho ha sido una férrea defensa de aquel sistema que con errores ha logrado sacar a gran cantidad de nuestra población de la pobreza. Hubiéramos querido que esto mejore, por supuesto. Si te digo, oye, al inicio de los 90 estábamos cerca en 60% de la población en pobreza. Hoy día, 30%. Llegamos hasta 20%. Así es, la ¿no? pandemia nos retrocedió. Un retroceso importante. ¿Queremos eso? Por supuesto que sí. Ahora, oye, para poder lograr esos avances, necesitamos ser ejecutivo. Nosotros, y te lo digo con bastante orgullo, durante estos 25 años hemos podido hacer un trabajo de defensa bastante fuerte, ¿sí? Hemos podido hacer frente sobre todo a todas esas amenazas que siempre, sobre todo cada 5 años en elecciones, empiezan a levantar la voz y dicen, oye, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el modelo. Cuando en realidad lo que tienes que cambiar no es el modelo. Lo que tenemos que cambiar es el tipo de autoridades que nosotros queremos Es un problema de ejecución, no es un problema de diseño. El diseño Así es bueno, pero la ejecución de quienes nos han gobernado no ha sido la más virtuosa, no ha sido la más correcta. Sí, mi padre siempre me decía, con ocasión de la Constitución del 93, me decía, una buena Constitución, un buen modelo, es muy similar a un cuchillo. En manos de un delincuente puede quitar la vida. En manos de un cirujano puede salvarla. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un buen modelo. Tenemos un modelo que evidentemente necesita correcciones, por supuesto que sí. Necesita que alguien sepa manejarlo, sepa utilizarlo. Lastimosamente, desde nuestra perspectiva, en los últimos 25 años no lo hemos tenido. Lo tuvimos en la década de los 90. Queremos volver a tener esa oportunidad de demostrar que este modelo, que esta Constitución, bien utilizada, con un ejecutivo en donde se privilegie a los técnicos,
pueda generar los resultados que estamos necesitando al día de hoy. Orden nuevamente. El mejor ejemplo de ello es que esa Constitución ha permitido, un dato que usted ya mencionó, reducción drástica de la pobreza que con anteriores constituciones no se lograba porque el Estado participaba en actividades o tenía control sobre decisiones que eran perjudiciales precisamente para generar un clima económico favorable a la inversión, que es lo que hemos tenido en los últimos años, con muchas cosas por corregir. Pero si me baso en lo que usted nos ha estado comentando respecto a lo que trae esta nueva campaña, alguien podría decir, es más de lo mismo. No, a ver. Por eso, ¿cómo lo define? Más de lo mismo ¿Cómo lo define mejor? Más de lo mismo le diría... Sí, y sobre todo porque uno diría, siguen postulando los mismos, ¿no? Además de Keiko Fujimori, entiendo es la lideresa y por tanto es la candidata, pero Lucho Galarreta, que va ahora como candidato a la primera vicepresidencia, también ha sido candidato en 2021, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este combo, dicho en el mejor sentido, este combo político, ¿no? ¿Cómo se va a presentar de cara a un elector que en este momento, si uno mira las encuestas, escucha la calle, se siente distante de la clase política? Y aquí no solamente hablo del fujimorismo, ¿no? En general hay una distancia del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para iniciar esta campaña con buen pie? Más de lo mismo sería si es que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de gobernar en estos 25 años. No es más de lo mismo. Hace 25 años el fujimorismo no tiene la oportunidad de ser ejecutivo. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la población. Esa oportunidad, esa chance de dejarnos dirigir el Ejecutivo para demostrar que verdaderamente con autoridad, con orden, con liderazgo, con disciplina, el Perú puede tener grandes resultados como ya los ha tenido hace muchísimos años atrás. Tú me dices, oye, pero más de lo mismo en la gente que tiene. Perdón, el fujimorismo se ha caracterizado durante estos 25 años en madurar mucho en lo que se refiere a abrir las puertas a todos aquellos que quieran construir partido, que quieran construir Perú, que quieran lo mejor para las familias de todos los peruanos. Lucho Galarreta es la propia demostración. Lucho Galarreta no nació siendo fujimorista. A mí me podrían decir... Pero vino el PPC, más bien él es representación a mí no digo del transfugismo, pero sí de alguien que ha ido cambiando de posiciones políticas. Estuvo en el PPC, luego estuvo con PPK, haciendo campaña contra Keiko Fujimori. Dentro del PPC. En su momento, y ahora está con ustedes. Sí, pero está bien. A ver, es parte de la evolución política a la que él tiene derecho. No solamente de parte de no Lucho. Lo condeno por eso. No solamente de parte de Lucho, sino también una evolución dentro del partido. ¿Por qué? Porque en el partido no solamente estamos quienes tenemos, pues, por decirlo de alguna manera, sangre naranja, yo primero por herencia, luego por convicción, pero sino también hemos sabido abrir la puerta a aquellos valores, a aquellos talentos que verdaderamente tienen algo que sumar. Lucho ha sumado muchísimo. Tiene una experiencia política increíble. Nos ha ayudado a construir un partido que hoy por hoy, Pedro, seamos sinceros, es el primer partido en el Perú. El partido más organizado, el partido más grande y que además, como te digo, se ha caracterizado por abrir puertas. Mi querido amigo Nano Guerra García, que en paz descanse, vino a nuestro partido. Patricia Juárez. Otro opositor. Otro opositor. Patricia Juárez. Ya le iba a decir, Fernando Rospigliosi. Vamos, otro opositor. Dale. Y a mí, por ejemplo, me encanta el caso de Fernando. Naranja, ¿no? Que hace que tantos personajes que en su momento eran críticos acérrimos, ahora estén ahí, bueno. Y eso es lo bonito. Están en su derecho. ¿No? Y eso es lo bonito, Pedro, porque, a ver, el caso de Fernando. Fernando ingresa como invitado a Fuerza Popular e ingresa al Parlamento con ocasión del deceso de Nano. Cuando conversábamos con Fernando, le decíamos, Fernando, tú puedes ingresar y claro, entendemos que venías invitado, si quieres te puedes apartar inmediatamente o si quieres puedes sumarte a esta lucha que estamos haciendo de defensa. Y a Fernando le encantó lo que estábamos haciendo. Mi tío y además, yo trabajaba con Rospigliosi en el año 2000, 99-2000 en Caretas, cuando era un crítico acérrimo del fujimorismo. Pero Fernando no cree en medias tintas, pues y ahí lo estamos viendo. Sí, ¿no? Él es radical en su punto de vista. Y además me encanta porque ha tomado la decisión de inscribirse en el fujimorismo. O sea, no solamente es un tema de... ¿Ya tiene su carnet naranja, Fernando? Por supuesto, y no ahorita. No ahorita, ya debe tenerlo hace más de un año. Y entonces, claro, a mí me muestra que eso es, bueno, el fujimorismo debe estar haciendo algo de manera adecuada. Porque no me vas a decir que Fernando es una mente de la cual tú puedes manipular, ¿sí? Sino es una persona sumamente inteligente, estructurada. Convicciones muy fuertes, con principios, con valores. Pero eso también lo ha llevado en distintas posiciones de la gama política. Ha sido un radical de izquierda, hoy para algunos es un radical de derecha,
Pero creo que tiene todo el derecho de pensar y postular por donde él mejor lo crea. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos de contar con él. Entonces, como te digo, mira, Patricia Juárez, Nano Guerra García, en su momento Lucho Galarreta, Patricia Juárez, Fernando. que viene de la cantera de Solidaridad Nacional. Y entonces, ok, y entonces bajo esa lógica ustedes me dicen, oye, pero siguen siendo... No, siempre sumamos. Sumamos a todo aquel que quiera construir en favor de la familia fujimorista, pero sobre todo en favor del Perú. Ahora, Miguel, usted acaba de decir, no han sido gobierno estos 25 años, por supuesto, ustedes no han sido elegidos gobierno, además han estado muy cerca de ganar elecciones en los últimos procesos y finalmente no ha sido así, pero muchos peruanos hoy tienen la sensación de que mantener a Dina Boluarte en el gobierno durante varios años, cuando ya era manifiesta su incompetencia política para liderar el país, era una forma de cogobierno. Yo he escuchado muchas veces a la propia Keiko Fujimori, a usted, otros voceros del fujimorismo decir que todo se hacía en aras de la gobernabilidad, no del contubernio político. Pero el proceso electoral va a sacar también este tipo de acusaciones y de puntos de vista. Hay gente que está convencida de que ustedes han sido una especie de cogobierno soterrado de Boluarte. ¿Cómo se responde a esto? Con hechos concretos. A ver, cuéntenos. Creo que vamos a tener que ayudar. Ustedes no han liderado en ningún momento un pedido de vacancia contra Boluarte, cuando ya era presidenta. Cuando era vicepresidenta, muchos en el Congreso pedían Perdóname, Pedro, retirarla. Nosotros lideramos algo más importante. Y luego se archivaron sus temas. Perdóname, nosotros lideramos algo más importante y creo que a veces la memoria nos falla. Una vez que la señora Dina Boluarte ingresa como presidenta, que era lo que correspondía de acuerdo a la Constitución, y que así no sea de nuestro agrado, y no era de nuestro agrado, y no fue de nuestro agrado, porque evidentemente nosotros competimos contra ellos, teníamos una forma distinta de planteamiento de lo que se necesitaba en el Perú. Una vez que ella ingresa como presidenta de la República, creo que las personas se están olvidando que no pasaron semanas hasta que Nano, en representación de Fuerza Popular, planteó el adelanto de elecciones. No para que se vaya Dina nomás, para que se fueran absolutamente todos. Claro. Adelante todos. Y ahí se hubiera zanjado el problema y hubiéramos corregido ese momento crítico. ¿Cuál fue la respuesta? Eso. Vamos a votación, apoya, Fuerza Popular. Todos los demás mirándose al otro lado, hacia el otro lado. Entonces, cuando nosotros nos dicen, espérate un ratito, a ver. Ustedes ya sabían que no tenían los votos. No, perdón. Está bien. Perdón. Ahí los hechos marcan la diferencia. Entonces tú dices, oye, no entiendo, me dicen cogobierno, pero nosotros fuimos los primeros en decir hasta acá nomás, esto de acá no funciona, y todos los demás empezaron a mirar hacia otros lados. Ok, tú me dices, oye, no, pero quizás pues es un hecho aislado. Es una buena respuesta, es una buena respuesta. Yo te invitaría a pensar en un segundo hecho concreto que la memoria también nos falla. ¿Quién era el delfín de Dina Boluarte? ¿Quién era su amiguísimo, prácticamente su huequi como el gobernador regional? Santibáñez. ¿Sí o no? Creo que no nos puede quedar ni la menor duda como que ministro, todos sus ministros era el único. Era su paladín, ¿no? Y entonces uno pregunta y dice, oye, ¿quién censuró a Santibáñez? Pero ¿en qué momento político? ¿Quién censuró a Santibáñez? Torres, ¿no? ¿Quién censuró a Santibáñez? Ya cuando toda la fuerza política del Congreso dijeron, uy, caray, sí, perdón, no. Tenemos que censurarlo, porque anteriormente, con otros pedidos de censura, salvaban a Santibáñez, ¿no? Error. A ver, cuéntanos. Error. Porque si tú me dijeras que ese fue... Precursores de la si me dijeras que ese fue el único censurado de parte de nosotros... Te lo concedería. No he dicho que haya sido el único. Pero entonces retrocedes en el tiempo y vas a encontrar que el anterior ministro del Interior también fue censurado. Completa, ¿no? Entonces, claro, tú dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo ser cogobierno si es que el fujimorismo ha liderado, sobre todo en temas de seguridad, una crítica tan fuerte contra el gobierno de Dina Boluarte? Entonces, yo entiendo. Es la narrativa que quieren colocar. De hecho, pero ante una narrativa siempre hay una respuesta. Y por eso te la estoy dando. Te estoy diciendo, oye, ante la narrativa de que son cogobierno, a ver, espera un ratito. Nosotros pedimos adelanto de elecciones, nosotros interpelábamos, nosotros censuramos, nosotros finalmente terminamos vacando. Entonces, este concepto de cogobierno no resultaría tan sencillo. Adicionalmente, creo que es importante... Cogobierno no, pero ¿alguna complacencia hubo o tampoco? ¿Complacencia con ellos? Con jamás. Boluarte, al final. No. Lo que nosotros y yo a Boluarte? No, a ver, lo que tú Esa puedes, es la pregunta que todos se hacen. Lo que tú puedes sostener, y creo que tiene que ser, tiene que ser claro los únicos, en ese por supuesto, sentido. ¿no?
tú lo que tú tienes que tomar una decisión. O sostienes un Estado o sostienes un gobierno. Cuando nosotros vemos hacia el Estado, decimos, sí, es lo que corresponde. Oye, ¿no me gusta? No, no me gusta. ¿Era la persona por la cual yo voté? No. ¿Era la persona contra la cual hice una batalla acérrima? Por supuesto que sí. Oye, pero ¿eso quiere decir que entonces tengo que generar inestabilidad? No, tengo que aceptar las cosas, así me gusten o no. Evidentemente, todo tiene un límite, todo tiene oye, hasta acá nomás. Y eso es lo que sucedió. Entonces, cuando yo veo que, claro, tenemos a un partido que quiso adelantar elecciones y estuvo completamente solo, un partido que censuraba ministros, incluso por más cercanos que puedan ser a Dina Boluarte, no puedo hablar de cogobierno. No de cogobierno, y quizás allí lo que faltó, en todo caso, es una explicación que los electores van a valorar en su momento. Quizás faltó mayor activismo crítico contra Boluarte. Porque si los hubieran visto liderando manifestaciones contra el gobierno para que el gobierno se vaya, la lectura sería otra. A ver, creo que lo que ha hecho Fuerza Popular, nuevamente, ha sido ser una oposición en la cual ha sido fiscalizadora, ha sido dura, ha terminado apoyando la vacancia de la señora Boluarte y que le ha dado, no le ha dado en el gusto a los caviares. No ha dado el gusto a aquellos que decían, oye, ¿sabes qué? Sí, tenemos que lograr mantener esta narrativa del cogobierno, se les tiene que ver a ellos con la señora Boluarte, tenemos que lavar el cerebro y decir que en realidad ellos son los que gobiernan. Nosotros no gobernamos en estos últimos 5 años, ni en los anteriores 20. Hay 25 años que el fujimorismo no ha gobernado. ¿Y eso es lo que queremos? Sí, queremos gobernar, porque queremos demostrar cuál es la diferencia. Esa, en todo caso, es parte de la exposición que ustedes van a, me imagino, profundizar en las próximas semanas de cara a la campaña, porque esa va a ser la demanda ciudadana de muchos, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los puntuales, entonces, de esta campaña electoral? ¿Hacia dónde apunta el fujimorismo para reencontrarse con el voto? Desde dos plataformas. Primero, es partir de lo que nosotros hemos venido construyendo. Fuerza Popular no es un movimiento improvisado. Fuerza Popular, pero no ha aparecido hace un mes, hace 2 meses, 3 meses, no. Fuerza Popular tiene, y el fujimorismo tiene 35 años de vida. Como Fuerza Popular como tal, tenemos más de 15 años. Nosotros hemos venido construyendo un partido político, con lo que cuesta, ojo. Y me refiero, cuando tú haces partido político, tienes que tomar una gran decisión, Pedro, que es tomar partido. Por eso se llaman partidos políticos. Claro, uno. Y a eso. Pero hace carrera con ello, aspira a ser gobierno. Así es. Entonces, lo primero que yo le tendría que decir a la población es: a ver, yo los invito a hacer un análisis. De los 40 y tantos partidos que se están presentando, hagan una prueba y digan: oye, ¿cuáles son partidos? ¿Cuáles tienen una verdadera convicción, un verdadero ideario? Con eso, yo te estoy seguro, Pedro, que no vamos a quedarnos con más de 10. ¿De acuerdo? Luego de haber hecho esa identificación, de decir, oye, a ver, ¿quiénes son partidos de verdad? ¿Quiénes están tomando en realidad una posición y están proponiéndola y están compartiéndola? Yo luego les pediría que empiecen a ver cuáles de esos partidos son consecuentes. Vale decir que lo que proponen, lo practican. ¿Sí? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por lo que entiendo, ustedes reivindican su esencia como partido político. Sí, a ver, en nuestras ideas fundamentales, oye, somos un partido que protege la vida, va por la familia, protege y defiende a nuestros héroes, a nuestros militares, cree fervorosamente en la economía social de mercado. Eso está claro como parte del ideario son posiciones. Político. No, y no solamente es parte de un ideario, sino de un comportamiento. Ya. Pero ¿no cree, Miguel, que ahí está quizás fallando el análisis? Porque en el Perú, y en los últimos 35 años, los votantes peruanos no están votando por partidos, votan por líderes, votan por candidatos carismáticos. Y es ahí donde yo creo que tengan un mensaje que... Pedro, es que ahí es donde creo que nos hemos estado equivocando. Okay. Es que ahí es donde yo creo que nos estamos equivocando. Es un cambio de chip bastante ambicioso. No sé si alcanzará el tiempo o si el votante peruano
esté predispuesto a esa apuesta que usted lanza. A ver, si tú lo que me estás sugiriendo es, oye, da la No, yo espalda. no digo que sea mejor. No, sí, da la espalda. Estoy analizando lo que ha pasado en el Perú los 35 años que usted ha mencionado. 25, que nos hemos equivocado eligiendo. Y que nos hemos equivocado eligiendo porque no hemos verdaderamente identificado quiénes están tomando una posición y quiénes son consecuentes con esa posición. Pero para hablar Yo reviso cada una de los gobiernos Sí. que han pasado y en la gran mayoría lo que veo es ausencia de ideas, ausencia de instituciones, ausencia de una consecuencia, de ser consecuentes entre lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace. Entonces, yo lo que le invito a la población es, vamos, ya nos equivocamos durante 25 años. Dennos la chance en esta oportunidad de que un partido que ha apostado por hacer partido de verdad, la apuesta de Fuerza Popular entre a hacer gobierno. es una apuesta institucional, Sí, es por lo que nos supuesto. dice. De hecho, la plancha es institucional, Pedro. O sea, Sí, claro. tenemos a nuestra presidenta del partido, primer vicepresidente, nuestro secretario general, Lucho Galarreta. segundo vicepresidente, el subsecretario general. Te tiene que decir ¿Qué es algo Miguel eso. Torres? ¿Qué es Miguel Torres? Te tiene que decir algo eso. Estamos apostando por la institucionalidad. Me parece que como planteamiento es absolutamente válido, como muchos otros planteamientos políticos, pero mi pregunta es, en el Perú no votamos así. Antes la gente votaba, marcaba, te estoy hablando hace 40, 50 años, ¿no? Nuestros padres marcaban la estrella si eran apristas o simpatizantes del APRA, marcaban la lampa, marcaban la bandera de IU, o sea, de Izquierda Unida, marcaban el símbolo de su partido, el candidato contaba mucho, pero la gente se sentía parte de un colectivo. Desde el año 90 en adelante, 89, cuando llega el outsider Belmont y después el outsider Fujimori, en adelante se ha votado por personas más que por partidos, ¿no? En algunos casos ha coincidido, pero muy poco. Cuando Alan García vuelve a ser presidente el año 2006, no tanto por el voto aprista, sino porque apela a otro votante y ante un Ollanta que representaba la llegada del chavismo al Perú. Entonces, el votante hoy en día, incluso cuando las encuestas de hoy indagan acerca de intención de voto, los partidos quedan muy rezagados. Los nombres son los que tienen mejor suerte en la encuesta, ¿no? Sí, y creo que tenemos que trabajar para que eso cambie. Uh-huh. Creo que tenemos que trabajar porque las cosas tomen la madurez que correspondan. O sea, a ver, los países, los grandes países alrededor del mundo se construyen en democracias donde hay partidos sólidos, donde se apuesta por modelos en donde tú puedas encontrar una identidad en determinada institución. Y eso además te permite ser muy sincero. Cuando yo veo algunas veces algunos partidos que te dicen, oye, somos pro familia, pero no son pro familia practicantes. O sea, verdaderamente hay una marcada distinción. No, sí, nosotros defendemos a los héroes, a militares y policías, pero no dudan en aplaudir cuando empiezan a perseguir a comandos y demás. O sea, lo que te estoy diciendo es, apostemos por identidades, apostemos por instituciones que tienen identidades y valoremos si es que apuestan de manera consecuente o no en sus actos. Un detalle, por ejemplo. Tú sabes que ese Congreso ha tenido un sinnúmero de escándalos de congresistas mochasueldos. Claro, ¿no? Bueno, eso es Es evidentísimo. ¿no? Nos hemos preguntado cuál ha sido el único partido que expulsó a quien se halló en esa situación, no solamente de la bancada, sino también del partido. La congresista Hontay. Sino también se denunció ante el Ministerio Público. La congresista Hontay. Exactamente. ¿no? Que fue denunciada aquí en Punto Final. En Latina Es Televisión. correcto. Ese mismo día vamos al cajero, la que le gritaba al trabajador, vamos al cajero. Ese mismo día que salió a la luz esa información, yo me acuerdo porque yo llamé a Mónica, a Mónica Delta, que estaba en conducción, y dije, esto nosotros no lo aceptamos. Y no nos quedamos en la palabra. Nosotros llegamos hasta la conclusión concreta del hecho. Y eso es importante, porque eso te quiere decir es, oye, ¿sabes qué? No, ellos están hablando en serio. Ellos están hablando de que las cosas se dirigen con autoridad y con orden, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Y no lo podríamos proponer si es que nosotros no hubiésemos actuado de esa manera. Interesante lo que ha mencionado. Me recuerda otros partidos como Alianza para el Progreso, que cuando aparecieron varias mochasueldos dijeron que los estaban apartando, Perdona, que los iban a sancionar. Todos los no otros les ha pasado todos nada. los otros partidos y bancadas han en tenido Perú esos Libre casos. también.
Y la pregunta es, ¿hicieron algo? Acción Popular, tampoco se hizo nada. Todos. ¿Hicieron algo? Y la respuesta ha sido un contundente no. Entonces, sí, pues permíteme decir. Vamos a ver si en la campaña, la apuesta por lo institucional, cunde, tiene ahí algún asidero importante, pero tiene mucho que ver también el carácter, el mensaje del candidato, en este caso la candidata que para ustedes es Keiko Fujimori. Hablemos de algunas cosas vinculadas a la campaña que nos pueda adelantar. Por ejemplo, la presentación formal de la plancha ya la hemos conocido, pero la inscripción es hacia el día 23 de diciembre. ¿Cuándo van a presentar equipo de plan de gobierno? ¿Va a haber novedades? ¿Va a haber rostros nuevos en el ámbito técnico del fujimorismo? Como siempre, como siempre. No puedo adelantar nombres específicos, pero sí, a ver, lo que vamos a tener... Esperarán ustedes que el resultado no sea el de siempre, ¿no? Por supuesto. Pero, a ver, lo que vamos a tener en los siguientes días es la presentación de la plancha ya formalmente, junto con todas las listas en donde están los invitados, también ya incluidos dentro de las listas a senadores, a diputados, senadores nacionales, senadores regionales y los diputados. Lo simpático ahí, como siempre, el fujimorismo se ha caracterizado es que si bien hay una cuota fuerte de militantes, estamos abriendo las puertas, alcanzando a otras personalidades para que puedan acompañarnos y que puedan reforzar conceptos relacionados a la familia, conceptos relacionados a la seguridad, que son para nosotros ejes de la fundamentales. Familia, lo que no me parece censurable, sino que me llama mucho la atención el tema de que somos los defensores de la familia, vamos a impulsar el tema de la familia. ¿Es por el tema de López Aliaga, que es un candidato que en ese sentido se ha posicionado fuerte, el tema de la defensa de la familia? No, nosotros somos practicantes. Ya. O sea, a ver, cuando nosotros decimos algo, nosotros no solamente lo creemos, sino lo que lo hacemos. ¿Por qué dice que el fujimorismo sí es practicante y, por ejemplo, Renovación de López Aliaga no es practicante? No tengo ni la menor idea si es que los señores son practicantes o no son practicantes. Nosotros lo que a mí no le conozco al señor López Aliaga. No es por negación al frente, es porque usted reafirma que ustedes sí son practicantes. Okay. O sea, si me invitas a hacer un análisis, no veo al señor López Aliaga casado, no veo al señor López Aliaga con hijos, no veo que en su plancha el concepto de familia esté presente. La verdad es que si me invitas a analizarlo, sí tengo una interrogante ahí fuerte. Si me lo ves hacia mi lado, yo veo que verdaderamente nuestra convicción es la de una de protección de la familia. Estamos hacia esa... Y en el plano de lo legislativo, en el Congreso, Renovación Popular, Renovación, que está en la otra vereda, ¿no han impulsado temas también de familia, defensa de familia, como ustedes? ¿Cuál renovación? Pregunto yo, La renovación que entró y que ni bien entró un día antes de que juramentaran ya habían perdido un congresista, la renovación que después, a un par de meses luego, se dividió, en donde la señora Yarrow se fue a otra bancada, o la renovación que ahora han aparecido nuevos de renovación y ahora sí, porque están yendo hacia las elecciones, pues tendría que preguntarte de cuál renovación me estás hablando, porque yo en ellos no veo una identidad. Entonces, soy sincero, yo no lo veo. Entonces, yo lo que sí veo en mi casa, en mi hogar, en mi partido, es identidad, creencia. Nosotros no solamente, reitero, pensamos, decimos y no actuamos de una manera consecuente y coherente a lo que sostenemos. Y entonces, ¿qué es lo que más vamos a encontrar en los próximos días? La presentación del plan de gobierno. Es un plan de gobierno que la verdad es ¿cuándo presentan espectacular. Plan de gobierno? ¿En enero? Junto con la... Hablamos ya de enero. No, junto con las planchas y con la... A fines, la última semana de diciembre. Sí. Hacia ya. El 23 y por estos Así días. es. De ahí, claro, en enero ya empieza la campaña propiamente dicha. Seguramente ahí vamos a empezar a tener lanzamientos. ¿Dónde va a ser el primer meeting? No, eso todavía no está definido. Eso todavía no está definido, pero seguramente vamos a tener distintas locaciones y oportunidades en donde vamos a dar a conocer sobre todo los senadores que van por cada una de las regiones. Irán al sur del Perú, Siempre que en muchos discursos se siente postergado o además considera de que puede haber una relación difícil con el fujimorismo. No, nosotros... ¿Van a ir a Puno, van a ir a Cusco, van a ir a Ayacucho? Sí, de hecho Keiko estuvo en Puno hace 3 meses. Yo también estuve. Hace 2 meses, pero ya en campaña. Yo estuve también con la Escuela Naranja hace 2 meses. Sí, nosotros no tenemos problema en ir. En escuchar, sobre todo, en compartir. El sur no es otro país. El sur es parte de nuestra nación. Y necesita tanta atención como lo puede tener el Oriente, el Norte y la propia Lima. Usted va como candidato al Senado. Sí, es una tremenda responsabilidad. Cabeza de lista al Senado.
Sí, recuerda, y de paso que a quienes nos escuchan ordenemos un poco las ideas, porque, y nos ven. porque va a ser todo un reto estas elecciones. Nosotros vamos a elegir al presidente y vicepresidentes, vamos a elegir al Senado Nacional, Ya, ¿sí? claro. Que van a ser 30 representantes del O Senado sea, Nacional. es un solo Senado, Por supuesto. pero el mecanismo de elección tiene Es mitad dos. y mitad. Ajá, ahí viene lo que 30 que vienen a ser elegidos a nivel nacional y 30 que van a ser elegidos a nivel regional, ¿de acuerdo? Y luego tenemos diputados. Y entonces tú tienes, en el Senado Nacional me han dado la gran oportunidad, la gran responsabilidad en realidad de liderar como el número 1 el Senado Nacional. Me acompaña inmediatamente en el 2, y que para mí es un lujo, es Marta Chávez, imagínate, para los que somos fujimoristas, como te digo, de herencia y de convicción, contar con Marta dentro de nuestra lista es un gran honor. Número 3, inmediatamente tenemos a Fernando Rospigliosi. Mirá la importancia, ojo, una persona que vino de afuera. Bien renovado, pero es que es renovado, o me vas a decir que Fernando era fujimorista toda la vida. Están absolutamente en su derecho de Por armar la supuesto. lista como mejor. Cuatro, Patricia Juárez, una persona que hace 5 años no era parte del fujimorismo. Entonces tú tienes una combinación interesante. Luego, te vas al Senado en cada una de las regiones. En Lima, ¿a quién tenemos? A nuestro héroe, a Marco Miyashiro. Que vuelve al Congreso. Volvería al Congreso. Sí, Okay. Él estuvo conmigo en el Congreso del 2016 y además para nosotros es un honor que un héroe de la pacificación de nuestro país, que quien capturó a Abimael Guzmán, esté dentro de nuestras filas y además esté liderando la lista hacia Lima. Un buen congresista. Eso es Excelente. algo que siempre hay que recalcar. ¿Quiénes han trabajado y han desarrollado su labor en el Congreso? Y bajo esa misma lógica, de manera y nos pasamos a diputados, yo veo a Cecilia Chacón con muchísima alegría que regresa. Ella ya ha sido 3 veces congresista. Esta sería su 4ª vez. Cecilia, además, es una excelente fiscalizadora, es una excelente representante, que son las características propias que va a tener la Cámara de Diputados. Bueno, alguien diría también, todos los nombres que usted ha dado son la fuerza de choque del fujimorismo. Es una combinación, ¿no? Porque, por ejemplo, también tienes en el número 2 a Dieter Columbus. Dieter Columbus, técnico, súper técnico, me encanta esa participación. Yo lo entrevistaba como experto electoral el año 2016. No, de ahí saltó a la palestra política. Y ha sido en todos estos años un excelente apoyo técnico y político. Y entonces tratamos de combinar. Lo que nosotros tratamos de hacer es tener una combinación que nos permita. ¿Qué jóvenes van a la Cámara de Diputados? En el 3 tenemos a Rosángela, que también es una joven formada. Ya, bueno, en el 7 tenemos a Flor Mesa. ¿Sí? Flor es una joven fujimorista que desde hace ya varios años se ha venido desarrollando sobre todo en la Escuela Naranja. La Escuela Naranja, y que te la repito y te la repito y la repito por todos lados, yo estoy fascinado. Semillero de su partido. Exactamente, porque al inicio algunos se burlaban, ¿no? Esa escuela que van a enseñar. Oye, ya tenemos cerca de 4 años, un poco más de 5 años, tenemos más de 9.000 alumnos. De hecho, hemos sido reconocidos internacionalmente como la escuela de formación política virtual más grande de Latinoamérica. Y ese reconocimiento nos ha valido, además de evidentemente de sus propios méritos, que hoy por hoy Keiko Fujimori ha sido elegida vicepresidenta de la UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Para que los que recién conocen esta institución es una institución sumamente importante que congrega a partidos de centro y centro derecha a nivel latinoamericano. Y la han elegido a ella. ¿Cómo se llama este organismo? UPLA. Unión de Partidos Latinoamericanos. Y entonces lo que vamos a encontrar es un reconocimiento a esta labor de formación, un reconocimiento a esta labor de contar la historia, el pasado, también explicar el presente, pero sobre todo plantear una propuesta hacia el futuro. Bueno, es que eso es lo que tienen. Los partidos políticos están obligados a tener un semillero, a generar una sinergia interna. Y eso es lo que hacen los verdaderos partidos. Claro, yo en algún momento escuchaba, hace años, intentaron hacer esto los morados. Salió la escuela morada. Duró, creo que un mes. Luego salió, y con esos términos, la escuela de lagarto. Salió de lagarto, diciendo, nosotros tenemos nuestra escuela. Duró ni una semana. Bueno, nosotros ya vamos casi 5 años. 9.000 alumnos. Vamos por el 10º programa.
O sea, pero además es lo que se espera de partidos políticos. Así es. Que al estar en el Congreso reciben financiamiento Exactamente, público. exactamente. O sea, coincido contigo. No, ustedes Yo lo que reciben un nuevamente financiamiento del Estado. Lo que nuevamente me pregunto es, oigan, ¿y los otros qué están haciendo? Vamos a dar cuenta rápida nada más. Hasta el momento, por ejemplo, Fuerza Popular ha recibido más de 9,5 millones de soles de financiamiento público correspondiente a lo que es esta etapa del año 21 al año 26, ¿no? Hasta el momento ha recibido 9,5 millones. Perú Libre, que se ha dividido, que son varias bancadas, pero Perú Libre sigue recibiendo, como el partido que llegó al Congreso, más de 10,700,000 soles, o sea, mucho más. Luego Renovación Popular, 8,400,000. Y habrá Acción Popular, 8,200,000. Alianza para el Progreso, 7,414,000. Avanza País, 7,411,000. Juntos por el Perú, 6,873,000. Financiamiento público. Y ahí está, pues, ¿no? Digamos que hay que exigir a los partidos que tengan estas escuelas, totalmente estos de acuerdo. semilleros. O sea, que demuestren cuáles son los inmuebles que se han adquirido con eso, cuál es la organización que como partidos tienen, Ahora, se manifiestan. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes están a favor de que el financiamiento público se mantenga más allá de este año 26? Sí, porque en realidad eso es un concepto que nosotros hemos traído y que está alrededor del mundo. Bueno, pero hay partidos que están ofreciendo en este momento que si llegan al Congreso y llegan al poder, van a quitar el financiamiento público, que cada partido vea cómo baila con su pañuelo. Sí, bueno, si es que son partidos que son huecos, son partidos que no tienen ningún tipo de contenido, no tengo la menor duda de que vayan a proponerlo. Cuando uno es un verdadero partido, entonces tú sabes todas las necesidades que se requiere para que verdaderamente ese partido llegue a los lugares más inhóspitos de nuestro país. Hacer partido no es nada fácil. Pedro, déjame decirte. Muchas veces, yo lo sé, si el Congreso de la República no tiene muchos adeptos, menos aún lo tienen los partidos políticos. Y eso es así acá y eso es así alrededor del mundo. Ante esa situación, tú puedes tener dos alternativas. Puedes quedarte en la crítica, ¿sí? Que de esos tenemos un montón, ¿no? Opinólogos alucinantes y que te dicen, oye, terrible la situación, todo. Okay. A ellos yo les digo, oye, entren a la cancha, vamos. De hecho, cuando Batters entró, a mí me pareció interesante porque él era crítico, pero en esencia total y absoluta, ¿no? Yo decía, cuando escuché que se había presentado, dije, qué bacán, porque creo que él va a poder percibir lo difícil que puede ser esta carrera política, esta institucionalidad política. Lo mismo cuando escucho que algún empresario se va a animar o que hasta un humorista está ingresando. Creo que es sano, Carlos Álvarez, es bueno. ¿no? Dígalo con su nombre, ¿no? Carlos Álvarez. Sí, Carlos, claro. Ajá. El humorista Carlos. Y entonces cuando ellos entran, yo digo, qué buena oportunidad para que se den cuenta de que lo que ellos critican tiene una perspectiva distinta desde adentro, ¿no? Creo que es importante esa mirada. Empresarios, y tampoco es fácil porque la ciudadanía, todos. Evidentemente los ciudadanos tienen urgencias y lo que quieren es que el Congreso sea también parte de una solución a los problemas del país. Lo que tiene la población que merituar o que reflexionar es que sí, a ver, los congresos no son queridos, Pedro. No son queridos ni aquí, ni en la China, ni en ningún lado. No son queridos porque, evidentemente, su labor es fiscalización, su labor, o sea, es crítica, su labor es de emitir leyes, legislar. Pero con una legislación tú no solucionas los problemas. No, o sea, por supuesto. porque saques una ley, no vas a solucionar el problema. Y aquellas personas que les dicen, ojo, oye, sí, que voy a sacar esta ley y con eso se acaba todo, ya pues les están mintiendo, seamos sinceros. Pero, Miguel, la desafección o la bronca, si se quiere, con el Congreso, no es solo por la calidad de las leyes, que a veces el ciudadano ni siquiera llega a conocer, porque uno no lee el peruano, el ciudadano promedio no lee el peruano. La desafección, la distancia, el rechazo, y eso lo supo aquilatar muy bien Alberto Fujimori hace más de 30 años, es cuando los congresos cometen abusos, cuando en los congresos se dan estos mochasueldos, esta despilfarro de dinero, el derroche que estamos viendo. Eso es lo que al ciudadano le molesta. Sí, no, y yo los entiendo por completo. Y ahí viene la pregunta. Lo que tenemos que, como ciudadanos, saber distinguir es, oye, en el Congreso no es una persona. Por supuesto, no es solo un partido. partido. No es un partido, no es un grupo parlamentario. Pero viene la pregunta. Son 130 personas. Okay. Y entonces, claro, si uno de ellos hace algo terrible, sí, pues, ¿qué van a hacer ustedes
para intentar rescatar la imagen del Congreso a partir del próximo año, cuando, si se cumple lo que ustedes desean, puedan llegar al gobierno, quizás ser la primera mayoría o mayoría en el Congreso, como en algún momento lo fueron? ¿Qué van a hacer? Desde el Congreso, Pedro, actuar como hemos actuado en el sentido de no permitir en momento alguno que los congresistas, en ese caso los senadores, los han venido actuando diputados, hasta ahora. escúchame, Pedro, A ver. que los senadores, que los diputados se den cuenta de que y aquilaten que el servicio público es para servir y no para ser servidos. Que cuando nosotros encontremos alguna irregularidad, como fue el caso de esta mocha sueldo, el partido actúe inmediatamente, de manera concreta, de manera dura, estricta, como corresponde. Cuando nosotros actuamos dentro del Congreso, creo que es importante que la gente lo sepa. Fuerza Popular se ha caracterizado, sobre todo en los últimos años ya de madurez política, en tener un voto en consenso, un voto, mejor dicho, consolidado, en bloque, gracias, en bloque, ¿sí? Un voto en bloque. Bueno, como era antes, ¿sabes? La bancada toma una decisión interna y sobre eso se va. Pero es que es lo que corresponde. Lo expresan de una manera. Exactamente, tenemos discusiones, por supuesto que las Pero, tenemos. Miguel, entonces, para entender un poco su respuesta, Sí. O sea, ustedes van a tratar de mejorar Siempre. la percepción del Congreso, Siempre. pero van a seguir siendo lo que han sido hasta hoy. Mejores. ¿Mejores cómo? Mejores, o sea, siendo más consecuentes aún, ¿ok? Que nuestras propuestas, que nuestros actos, que nuestros discursos, todos siempre estén alineados. Hay un dato. Y evidentemente estamos esperando ser el acompañamiento adecuado de un ejecutivo que logre ser alcanzado por el Fujimorismo. Hay un dato que es preocupante para mí. Yo soy periodista hace ya buena cantidad de años y no soy del club de los magulladores o críticos per se del Congreso. Creo que el Congreso tiene una labor muy importante por cumplir, pero hasta el momento ha trabajado hasta las patas, es verdad. ¿Cómo hacemos para mejorar al Congreso? Bueno, espero que haya soluciones, haya respuestas en el próximo Congreso. ¿Por qué? Porque según una reciente encuesta sobre percepción de la corrupción realizada acá en el Perú, el Congreso es considerada la institución más corrupta, con 85%. Luego le sigue la Fiscalía, 35%. El gobierno de Dina Boluarte, esta es una encuesta que se ha tomado el trabajo de campo hace casi 2 meses, 33%. El Poder Judicial, 33%. La policía, las municipalidades, las regiones, los medios de comunicación también, por supuesto, han sido considerados 8%, pero está ahí. Tema preocupante. ¿Cómo hacemos para que el Congreso deje de aparecer como la institución más corrupta del país? Apostemos por verdaderos partidos, apostemos que por agrupaciones que verdaderamente se hagan responsables de las personas que colocan dentro de ese Congreso. Pedro, yo veo en el Congreso grupos parlamentarios sin identidad. Hay partidos, decirles partidos es mucho en realidad, o sea, hay agrupaciones. Es que, como comentábamos al comienzo, la gente no está votando por partidos. Los que llegan al Congreso no se sienten atados a un partido porque dicen, yo llegué por mí, porque yo era popular. Y entonces me estás dando la razón, Pedro. Pero necesitamos apostar por verdaderos partidos. Le tengo que dar la razón respecto a lo que no se está dando. Ahora, ¿son realmente partidos políticos? Ahí donde ustedes tienen que convencer. Fuerza Popular, sí. Los demás, o sea, yo simplemente le digo, oye, miren lo que está haciendo, por ejemplo, Podemos. ¿Podemos, tú ves que tiene algún tipo de identidad? Podemos del señor José Luna, hay que mencionarlo. Sí, no, o sea, no sé si es de José Luna, no sé si es de alguna de las 30 facciones e ideologías que pueden encontrarse dentro de esa agrupación. No veo cuál es la ideología clara, y debo de decirlo, en Renovación no entiendo bien cuál es la postura que ellos toman. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el Congreso? Apostemos por gente que verdaderamente esté identificada con un partido, con un concepto. Bueno, con una a través institución. del voto preferencial, esperemos que las personas que los ven, entre otras, ¿no?, tomen la mejor decisión de acuerdo a lo que esperan de un poder del Estado como el Congreso, que ya no puede estar más en la lona, ¿no? Creo que este es el peor Congreso que usted ha visto. Pedro, siempre el Congreso actual es el peor. Seamos sinceros. Y eso es porque la gente, al momento de valorar su situación y la situación en la que tenemos, ve hacia arriba y evidentemente busca a sus autoridades.
Pasa el tiempo. Pero yo le estoy preguntando a Miguel Torres, ¿ah? No le pido que me haga un análisis de cómo la gente lo toma y por eso cada vez... Sí, no, el lo que pasa es que Congreso yo estoy malo. agarrando la frase que tú No, me yo le das, pregunto a usted, es la tradicional. a usted, Oye, Miguel siempre Torres. el último es el peor. No creo que sea el peor. Creo que además ha ¿Usted tenido... cree que este Congreso no es el peor? No. ¿Cuál fue peor? Creo que ha tenido... No. ¿El del 20 al 21? No, la verdad es que ¿Tampoco? no te podría Ese era definir. bien malo. Creo que son escenarios distintos, pero lo que sí te puedo decir es que este de acá ha hecho cosas que muchos no habían logrado, ¿no? Y que creo que han sido sanos para poder rescatar la institucionalidad de nuestro país. Por ejemplo, yo te diría elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Era algo que no se podía hacer durante muchísimos años y tenías a gente entornillada en esa posición. Y eso no es bueno. Claro, mientras no los cambian, Eso ellos no es, siguen. y esa Claro no es que la lo- lógica. Claro que los que pierden en esa elección dirán, claro, se han repartido. Ah, sí, ¿y ¿no? cómo? Siempre lo dicen. No lo dicen ahora, siempre lo dicen. Y curioso, ¿no? Porque hay que decirles, oye, para poder elegir a miembros del Tribunal Constitucional se necesitan 87 Así es, no votos. es fácil, O sea, no es claro. cualquier cosa. Ujú. Que creo que hicieron de manera acertada en este Congreso una buena elección del Banco Central de Reserva, los directores del Banco Central de Reserva. Creo que defendieron la democracia muchísimo y esa parte nos estamos olvidando. Hubo una primera parte en la cual el señor Pedro Castillo, junto con una serie de personas, iban en asalto al Estado. Y ahí mi reconocimiento a todos, periodistas, Fuerzas Armadas, Congreso de la República, lucharon muchísimo por mantener y hacer respetar el Estado de Derecho. Creo también, aunque sea poco popular, creo también que es un acierto de parte de este Congreso la bicameralidad. Mira que te lo dice alguien que no estaba de acuerdo con la bicameralidad. Yo dentro de mi partido era la voz discordante, yo luchaba, sostenía de manera crítica, pero habiendo perdido además en las internas mi posición, Pero yo hoy por hoy le doy la apuesta ahora a la bicameralidad. Es una apuesta audaz además porque Necesitamos un cambio. Como se expresó en el referéndum, la gran mayoría del Perú no quería dos cámaras. Vamos, Por eso es impopular. Sí, es impopular evidentemente, Ahora, pero vamos a tener, que creo que va usted a ha apuntar mencionado- a dar estabilidad, Usted ha mencionado tanto en el tema político como incluso en el tema económico. decisiones políticas que ha tomado el Congreso y se lo pregunto porque Fuerza Popular es un alfil importante en este Congreso, para bien, para mal, tal como se vea, y eso tiene un costo político. Habrá quienes coincidan con usted y digan, sí, se ha hecho un trabajo importante, ¿no? Y redoblo mi apuesta, y habrá quienes digan, de ninguna manera, y por estos no voy a votar. Y eso queda librado a las personas que nos están viendo. Pero, ¿cuál sería el tema social, de la agenda social, que, por ejemplo, el fujimorismo ha levantado en este Congreso, que a usted le parezca más recalcable? El tema de la MIPE. Nosotros hemos Ah, trabajado muchísimo. Pero Y digo si me- nosotros... Digo, porque si me iba a decir la reforma previsional, ahí la crítica va por el lado de que al final el resultado no satisfizo a casi nadie, ¿no? Entonces, ahí no. Pero me dice reforma de pymes. Vamos A ver, hacia el tema ¿por de qué? la micro y pequeña empresa. Yo creo Claro. que ha habido una recatafila, en realidad, un gran listado de normas que han sido en favor de ellas. La primera, que creo que hacemos justo favor a Nano Guerra García, que fue una de las últimas normas que nos dejó, fue este tema de regular el abuso que tenían las autoridades en los cierres de los locales. Yo la verdad es que, y lo conversábamos con Nano, o sea, la indignación que vemos cuando existen autoridades que están confundidos, en la cabeza tienen una confusión bien grande, porque ellos piensan que son autoridades para sancionar, ¿no? Y entonces andan como loquitos buscando cómo cerramos locales y cómo imponemos multas. Hace poco salió, mira qué coincidencia, es Ajá. Renovación también, el alcalde de Miraflores. Sí, ¿no? son canales. Y le decía a un ex general, le decía, señor, yo no quiero intervenciones, quiero multas. ¿What? ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí él está revelando exactamente lo que pasa en su cerebro. Y es, oye, perdóname, yo no quiero autoridades que estén buscando la sanción. Yo quiero autoridades que verdaderamente me estén ayudando a crecer. Y claro, y me hace mucho sentido porque digo, ese era el alcalde que también se oponía cuando nosotros sacamos esta norma y decíamos, oye, no, pues tú no puedes cerrar locales a diestra y siniestra. Claro, cuando es un tema de seguridad, Claro, por supuesto que sí. pero Oye, ese tipo de cosas Está nosotros bien. tenemos que entender que cerrar un local significa cerrar el ingreso económico ¿No le de parece muchas familias. que legislar a favor de las pequeñas, medianas empresas, que está muy bien,
legislar a favor, es un tema del ámbito de la producción, pero yo le pregunto por un tema social. ¿Había cuenta que el fujimorismo, cuando fue gobierno, creó el Ministerio de la Mujer, hoy satanizado por muchos? Crearon a través de la Constitución del 93 la Defensoría del Pueblo, y el primer defensor del pueblo, el señor Santisteban de Noriega, fue elegido en un congreso con amplia mayoría fujimorista, ¿no? Entonces, había una presencia, una preocupación por temas de alcance social que yo hoy no percibo, por eso debo estar equivocado, pero... Claro, lo que pasa, Pedro, es que date cuenta que la parte social o el componente ¿No social... siente que ustedes han abandonado ese aspecto? No, ese en espectro? absoluto. O sea, lo que sucede es que para que se materialice, para que aterrice de una manera bastante más concreta, tú necesitas estar en el Ejecutivo. Entonces, cuando tú me dices, oye, han legislado en materia social... Oye, las MIPES son importantísimas y además tienen un componente determinante en ese concepto. Otro proyecto, por ejemplo, que se aprobó, que a mí me parece sumamente importante, es el de sanciones educativas. Lo propuse yo cuando estaba dentro del Congreso y no lo veía aprobar, y gracias a Dios este Congreso lo hizo. Oye, si tú eres una MIPE, la primera sanción que te corresponde es un taller, es una formación, no es una multa. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que tú tienes que hacer, Pedro, y esto es un componente social... No punitivo, sino formativo. Exactamente. Tú no tienes que combatir la informalidad, tú tienes que construir formalidad. Es un concepto importantísimo. Otro elemento, por ejemplo, que ha sido determinante, y quienes tienen sus pequeños negocios me van a entender muy bien. Oigan, hay un sistema que se llama detracciones. Una parte te obliga el Estado a que lo pongas en una cuenta del Banco de la Nación para que cumplas con tus tributos. Había gran cantidad de ese dinero que el Estado lo ingresaba como recaudación. Se lo quitaban a nuestras MIPES. Oye, Pedro, y eso no está bien. Eso era un robo a mano armada. Entonces, ¿qué es lo que se ha corregido? Se ha corregido que cada cierto tiempo se libera automáticamente y se devuelve a nuestros emprendedores. Quiero volver al tema, si me permite, Miguel, al tema de la campaña electoral. Ya antes de ir al espejo, porque ya estamos bastante cerca de ir al espejo con Miguel Torres. ¿Cómo va a hacer Keiko Fujimori para romper esa inercia que la mantiene por debajo del 10% en las encuestas? A diferencia de otras campañas, me da la impresión de que hoy en día le cuesta mucho ganar votos, ganar intención de voto. Creo que estamos muy ansiosos. ¿Por qué? Porque el fujimorismo ha sabido... Usted está relajado. No estoy relajado, pero sé con el tiempo ponderar los momentos. El fujimorismo ha sabido desde siempre que las campañas se luchan día a día. Cuando en las últimas elecciones nosotros tuvimos que afrontarlas, teníamos a una Keiko Fujimori en prisión injustamente y con un 3%, Pedro. ¿Sí? Terminamos pasando la segunda vuelta. Y yo estoy convencido que terminamos ganando. Que hubiera habido actos fraudulentos en mesa es otra historia, pero en fin. Si tú me dices, oye, acá usted me confunde un poco. ¿Hubo o no hubo fraude el año 21? Para usted, para mí no queda ni la menor duda. O sea, ¿usted considera que hubo fraude? Pedro Castillo ganó con fraude. Para mí no existe ni la menor duda al respecto, ¿eh? De hecho, tú sabes que después de 5 años nos han dado la razón y nos han dicho que debe exhibirse el listado de electores. Le han dado la razón respecto a la exhibición de un documento, sí, pero no de que ha habido fraude. No de un documento, no. El documento, el que dice quiénes fueron a votar, su huella digital, para corroborar que verdaderamente fue... Claro, no vamos a retroceder el tiempo, ¿no? Pero seguramente claro, ayuda a conocer la verdad, y eso siempre sana o hace muy bien a las sociedades. O sea, ¿usted cree que hubo suplantación de votantes? Hubo. Sí. Pero nunca apareció una persona que no fue a votar y sin embargo se consignó que sí ha ido a votar. Entonces, como para decir, ¿te acuerdas que no fui a votar, pero ahí está mi firma? Sí, ¿quién me ha falsificado la firma? Sí, en muchos casos tendríamos que utilizar la Ouija o traerlos del más allá porque eran personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hubo una investigación en el Congreso y no llegó a nada. No lo digo porque considere que la elección de Pedro Castillo haya sido del todo limpia. No. O es limpia o no lo es. Bueno, finalmente un jurado nacional de elecciones lo validó y un todos jurado, aceptaron ese un jurado resultado. nacional de elecciones que recordarás cómo estaba conformado.
De 5 miembros, ¿sabes cuántos habían? Ujú. 3. Por eso, ustedes van a insistir entonces en que les robaron la elección del año 21. No vamos a insistir, porque para nosotros Pero eso... es lo que está haciendo ahora. No. Yo te estoy dando un comentario. Si tú me dices, ok. oye, voy a dar vueltas y círculos sobre el tema, no, porque no puedo retroceder los tiempos. Es que usted ha traído el tema Pero a la mesa, pero en todo caso está no bien, puedo es su punto de retroceder, vista. no puedo retroceder el tiempo. Me has preguntado y yo feliz de la vida. Yo le de pregunto porque contestar. me suscita ese interés. ¿Qué piensa realmente? ¿Está convencido de que le han robado la elección el año 21? Ok, ¿usted está convencido de eso? Sobre eso Y no claro, y podemos eso hacer. también nos llama a la reflexión de la importancia, y ahí mi mensaje hacia la población, ¿no? La importancia de ser activos participantes dentro de estas elecciones, no solamente para ir a votar, sino para vigilar lo que está sucediendo. Creo que esa es la mejor forma a través de la cual los ciudadanos pueden ayudarnos a construir democracia. No solamente el voto, no, sino también saber cuidar que lo que está sucediendo en una mesa de votación, en un centro de votación, sea lo correcto. Por tanto, y volviendo a mi pregunta, no hay ansiedad respecto al resultado que reflejan algunas encuestas. Todo Estamos empezando. Y todo está dentro de un plan que ustedes ya han diseñado de campaña. Estamos empezando. Nosotros sabemos que todavía tenemos más de 3 meses por delante. Las campañas normalmente empiezan a aprender a partir de enero. Eso es cierto. Después de fiestas sí. se va calentando el verano. Se va calentando el verano y viene una... Y a fines de febrero donde empiezan a despertar las tendencias finales, ¿no? Sí. Y que ojalá sea una oportunidad también para poder compartir propuestas positivas, no solamente críticas, que creo que es importante, pero que también haya ese espacio para las propuestas y para ver y tratar de identificar si la persona que tiene al frente es verdaderamente consecuente o no. Es decir, si tiene una identidad o simplemente está interpretando un papel, o si simplemente su ira o su falta de inestabilidad está generando que muestre, diga, prometa lo que sea y al lado de la hora estemos ante situaciones bastante complejas. Pero una campaña también lleva a afrontar distintos frentes, ¿no? Porque de un lado puede estar lo que diga o hagan los otros, pero del otro lado está cómo nos percibe el electorado, ¿no? Por ejemplo, para mí fue claro, y lo escribí en su momento, cuando hubo el debate de equipos técnicos de la segunda vuelta del año 21, el equipo técnico de Pedro Castillo era absolutamente improvisado o ignoraba la materia sobre la que se discutía. Era penoso, en muchos casos, lo que decían en un debate donde los técnicos de Fuerza Popular demostraban conocimiento, demostraban experiencia. Luis Carranza no era parte del equipo inicial, pero se sumó en esa segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, el votante peruano tuvo otra posición, ¿no? Entonces, no necesariamente las mejores ideas son las que ganan. Bueno, lamentablemente. Es como en la familia, pero ¿no? A veces por eso, ahí la candidata va a requerir algún tipo de exposición o mensaje distinto al que ha tenido antes. Hablo de Keiko. Sí, sin dejar de ser sincera y transparente respecto de lo que es. Yo estoy de acuerdo contigo en que se necesitan, evidentemente, necesitas llegar postular, necesitas comunicar, como necesitas compartir de una manera diferente que pueda lograr, pero siempre siendo sincero con el votante, siempre mostrándote en lo que eres o lo que ha sucedido contigo alrededor de los años, la consecuencia de lo que eres, pero no disfrazándonos, no acudiendo al populismo, no tratando de sorprender a la población, porque creo que al final de cuentas, no solamente yo tengo esperanza que la población sí sepa distinguir, sino que al final de cuentas es lo que tenemos que pensar qué es lo maduro, qué es lo responsable para nuestro país. El elector tiene la manija, por eso es importante la política, porque al final, más allá de los programas, los planes, es la forma de que un candidato o candidata logra llegar al corazón, se dice, porque más que a la mente es al corazón del elector, ¿no? El que hace que la gente en ese día incluso tiene que trabajar un tiempo para ir a votar. No es como los que tenemos la suerte de descansar 1 o 2 veces por semana, ¿no? Hay gente que incluso es un día laborable, pero va, vota, defiende su voto porque cree en el candidato. Vamos a ver si eso se da en la campaña. Una cortita antes de ir al espejo. ¿Ya tuvieron oportunidad de tamizar a todos sus candidatos al Congreso? No es que el día que los presentan, a la media hora nos vamos a enterar que uno tiene hijos alimentistas, que maltrataba a la pareja, que tiene juicio con el Estado. Hemos hecho una... Ya sería el colmo que a un partido, ¿no?, que reclama su institucionalidad le ocurre algo esto. Le ocurre a todos los partidos, pero digo, ocurre. Hay tiempo para evitarlo, ¿no? Y no
no con esto estoy poniendo el parche de frente, pero no somos infalibles, somos seres humanos, pero déjame contarte que yo sí estoy muy orgulloso del trabajo que hemos estado haciendo en el reclutamiento hacia nuestras listas. No solamente hemos verificado todo lo que son antecedentes, capacidades, sino que incluso nosotros hemos exigido que vengan acreditando haber cursado la Escuela Naranja. ¿Por qué? Porque para nosotros esa es la mejor garantía de que ellos saben a qué grupo están perteneciendo, cuáles son las ideas que nosotros estamos sosteniendo, que nosotros estamos defendiendo. Entonces, claro, cuando nosotros hemos hecho esta selección, este reclutamiento y todo, hemos buscado no solamente discursos, no solamente currículos, no solamente antecedentes, sino que también se involucren dentro de lo que es nuestro partido. Porque como tú dices, yo sé, las expectativas son altísimas respecto de Fuerza Popular, además que si ya tenemos más de 15 años como partido, 35 años de historia, sabemos que esa responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Vale, porque además, usted lo ha conocido de alguna forma, toda estrategia que en el papel pinta idílica, Sí, claro. por declaraciones, por errores, por equivocaciones o por escándalos, se cae en el camino. Y eso ya les ha pasado a ustedes como a otros grupos políticos. Vamos al espejo con Miguel Torres. Todavía hay un par de preguntas más para él en el espejo. Vamos para allá. Bien, estamos aquí ante el espejo con Miguel Torres. Miki Torres, como él se hace llamar en campaña. En realidad sus amigos lo llaman así en el Congreso, le pasan la voz como Miki. Y queremos preguntarle precisamente a Miguel Torres, que viene de una familia también dedicada a la política. Su padre fue un ministro connotado de Alberto Fujimori, fue titular del Parlamento. Tuvo una vida política bastante agitada, eran años convulsos. Y quiero preguntarte, Miguel, ¿cuánto de tu padre, Carlos Torres y Torres Lara, ves en ti hoy que estás en la política de forma tan activa? Quisiera que sea un 100%. Sé que todavía no llego a alcanzarlo, pero quiero que sea un 100%. Mi padre fue una persona extraordinaria, que dejó todo por el país. ¿Tu padre cuando fallece, tú tenías 20 años, calcularé? Sí. ¿No? Bastante chico, años. ¿no? ¿Te llegó a dar algún consejo político? ¿Pensó que podías tú ingresar a la política? Sí, de hecho, él me veía con mucho cariño como dentro del colegio participaba como presidente de mi promoción, como presidente del aula, y veía esa inquietud que tenía. Y recuerdo cómo con orgullo alguna vez hicieron una entrevista en un medio de corte educativo, ¿no? Me hicieron una entrevista y yo hablaba cómo en el colegio era un mundo en pequeño, un país en pequeño y las funciones que se tenían que cumplir. Recuerdo lo orgulloso que se presentaba él en eso y creo que, bueno, espero que desde el cielo esté contento con el camino que me estoy logrando, ¿no? Bueno, recordar a aquellos que son más jóvenes que tu padre falleció el año 2000, ¿no? En junio del año 2000 me parece, y había tenido una presencia muy, muy, muy connotada en la política en ese momento, por parte del fujimorismo. Ahora, tú has mencionado el colegio, ojo, no lo he mencionado yo, y en el colegio tú habrás sido presidente de tu promoción, pero tenías a alguien muy cercano y de apellido Fujimori en tu promoción, ¿o estoy equivocado? Kenji. Mi promo Kenji, claro que sí. Él, no solamente él, mi esposa también es de mi promoción, éramos amigos todos. Ya, pero no te escapes. Kenji Fujimori, ¿por qué el Delfín no era realmente el presidente de la promoción? ¿Por qué eras tú? ¿Por qué lo serruchabas a Kenji? A ver, el hecho de que uno sea hijo no necesariamente determina el destino de uno. No, yo lo sé. Él creo que era... Tenía otra personalidad, ¿no? Él creo que era más inteligente que yo en el sentido de disfrutar mucho más la vida dentro del colegio. Bueno, Kenji Fujimori no tenía una personalidad tan expansiva como la que tiene hoy en redes sociales, en su podcast. Así es. Era bastante más tímido. Era bastante más retraído. Bueno, era también como tú, un chico, era un adolescente, digamos, en los años 90, un niño adolescente. Sí, y pero siempre de buen corazón. Ahora, siempre de buen corazón. ¿Lo ves ahora a Kenji? ¿Qué te suscita grabando sus podcasts? Yo me siento feliz por él, porque lo veo contento, lo veo que verdaderamente ha encontrado un espacio en donde puede ser él y donde puede compartir esa alegría que es propia de mi promo. ¿Kenji ha encontrado su nicho en la farándula? ¿Es lo que me quieres decir? Kenji ha encontrado lo que le gusta y yo celebro que sea así. Ha encontrado lo que le gusta, pero tampoco. tampoco. Muy bien, Miguel.
En estas elecciones, ya poniéndonos un poquito más serio, volviendo a la seriedad inicial, en estas elecciones casi la mitad del electorado va a ser menor de 40 años. Y un porcentaje muy grande de electores van a ser electores jóvenes. Más de 2,5 millones de electores van a tener apenas 25 años. ¿Cómo llega el discurso fujimorista a una juventud que probablemente lo ve con distancia, con desconfianza, por lo que ve ahora, por lo que ha leído de lo de antes? ¿Cómo se llega a convencer a ese votante joven? A mis queridos chicos, siempre pedirles que investiguen. Yo a mis alumnos en la universidad les digo... Eso puede ser un arma de doble filo. No. Nosotros con mucha tranquilidad. Porque en realidad, cuando uno investiga, está en búsqueda de la verdad y creo que eso es algo importantísimo. A ellos también decirles de que busquen quienes son consecuentes. Si alguien se les acerca y les empieza a decir, oigan, apostemos por la juventud, inmediatamente miren y digan, ¿qué está haciendo esa persona por la juventud? En Fuerza Popular, nosotros no solamente nos hemos caracterizado por llevar siempre jóvenes representantes dentro de nuestras filas, sino que nos hemos abocado a la formación de estos talentos que muchos dicen son el futuro. En realidad, yo creo que son el presente de nuestro país. Muy bien, veo que le ha gustado el espejo a don Miguel Torres, porque sigue, y si no lo paramos va a continuar hasta el final. Así que muchas gracias por la entrevista. Gracias, y Pedro. Tendremos oportunidad de seguir dialogando durante la campaña. Vamos a organizar también algunos debates, así que vamos a convocar sin duda al candidato que tenemos hoy por parte de Fuerza Popular. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Pedro. Nueva edición del espejo, los esperamos. Gracias.